Hace unos minutos de lo destacado en las informaciones regionales, la imputación a un efectivo policial del GEOP, Fuerza Especial de la Policía de Chubut, por el presunto homicidio agravado de Tino John. Esto registrado, recordamos, el 27 de mayo del año pasado, y de esta manera se da la posibilidad de la audiencia de cargos y la apertura de la causa. Así es, ayer hablábamos en Ventana Andina de la apertura de la investigación por el asesinato de Tino John, vecino de Las Golondrinas, y para saber más de estas instancias, a las 10 de la mañana con 26 minutos, estamos en comunicación con el doctor Marcos Ponce, que es defensor oficial. Muy buen día, doctor, gracias por atendernos. Roberto y Macarena los saludamos, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Macarena, buenos días, Roberto, y a toda la audiencia allá de la comarca. Buenos días, doctor, gracias. Marcos, el Ministerio de la Defensa Oficial de Chubut en este caso se presenta como querellante en representación de los hijos. En primer lugar, ¿nos puede contar cuáles son los requisitos para ser querellante? ¿Qué tal? Mira, la situación es la siguiente. La defensa pública nosotros tenemos como obligación legal y constitucional es la defensa de toda persona imputada de delito que no designe defensor particular, porque para todo proceso penal es obligatorio concurrir con abogado. Esa es la función primordial de la defensa pública. Después, por ley, se nos impone también la obligación de participar como querellantes en el caso de que las víctimas, ya ahora no como imputado de delito, sino como las víctimas, en el caso de víctimas que así lo quisieran, en los casos, en los hechos donde se denuncien circunstancias de violencia institucional. Esto es de fuerzas de seguridad o policiales en contra de particulares. En estas circunstancias variamos el rol, dejamos de ser defensores y pasamos a ser acusadores, que esto es ser querellantes. En el caso que nos ocupa, en el caso de Tino John, yo estoy trabajando ya hace un año prácticamente del día de la ocurrencia del hecho, acompañando a uno de los hijos, a Donato John. Los otros hijos, Martín y Dana, son asistidos por el doctor Edgardo Manosalva, quien es abogado particular de ahí de la comarca. Hemos estado trabajando todo este año pretendiendo llegar a esta instancia, que es la apertura de investigación, donde a nosotros se nos habilita a partir de ahora sí constituirnos como querellantes y acompañar al fiscal en la acusación. Mientras tanto, estamos como pretensos querellantes. Los requisitos, entonces, para constituirse como querellante son ser víctima de algún hecho de violencia institucional, en el caso de la defensa pública, y, cumplir requisitos formales, que tener un poder, presentarse en la audiencia y pedir participación en la misma. Bien, y de acuerdo a la comunicación oficial entonces del Ministerio Público Fiscal, decía Roberto, también citaba recién la noticia, hay un policía acusado. ¿Qué es lo que figura en la causa hoy? Bien, nosotros hemos trabajado en ese sentido, estamos trabajando como querellantes desde el primer momento con el doctor Manosalva y con otros letrados que en su momento asistieron a Claudia, la pareja de Tino. Nosotros entendemos que la acusación debe ser más amplia, estamos trabajando en el sentido de poder imputar más personas, que por el momento no se va a realizar, pero la imputación que se lleva adelante, que se va a llevar adelante en la audiencia del 13 de septiembre, media mañana, 9:50 se hace la audiencia, es en contra del señor Luis Américo Mogiano, quien es sargento primero de la Policía de la Provincia de Chubut, integrante del Grupo Especial de Operaciones Policiales, del GEOP. Es la persona que presuntamente habría disparado a Tino John adentro de la vivienda, lo que generó el disparo que le provocó la muerte a Tino. Marcos, esto es justamente el camino habitual, ¿no? En principio la investigación y en este caso la audiencia de acusación a un detenido, en este caso, digamos, o un acusado que luego se va a ampliar. En este caso, por ser integrante de una fuerza de seguridad que forma parte de una decisión de un juez, ¿no? O sea, luego se va ampliando las posibles acusaciones de acuerdo también al aporte de pruebas y pericias. Efectivamente, a ver, vos has dicho, Roberto, una palabra interesantísima, que es el desarrollo habitual de una investigación. Digo, es importante hacer pie en esta causa. Generalmente no es tan habitual que el Ministerio Público Fiscal demore 1 año y meses en hacer una apertura de investigación. Generalmente cualquier ciudadano viene, denuncia, hace una denuncia, en un par de meses tenés la apertura de investigación, que es la puerta justamente, es el camino para llegar a la realización de un juicio y poder sentar
a uno o varios acusados ante un juez para realmente llevar adelante un juicio oral y público. No es habitual que se demore tanto en las investigaciones, y eso fue lo que a nosotros nos demandó mucho más trabajo. El titular de la acción pública es la Fiscalía, o sea, hasta tanto haga la acusación, ellos resuelven si acusar o no acusar, si archivar o no archivar. Y en esto demandó muchísimo trabajo de la Fiscalía, se investigó mucho, bueno, circunstancias que ahora no vienen al caso, pero no es habitual que se demore tanto en hacer una investigación, que se demore un año casi medio. Sí. Tengamos presente que el homicidio de Tino se produjo el 27 de mayo del año pasado. Ahora sí entramos en el curso habitual del proceso. A partir del 13 de septiembre, los acusadores vamos a tener el plazo de 6 meses o una prórroga que se pueda dar para resolver si la causa efectivamente va a juicio o no, y en ese plazo poder, en el caso que consideremos que se reúnan las pruebas, como vos decís, poder traer algún otro u otros imputados a la causa. Doctor, de estas pruebas y de esta investigación igual queremos hablar un poco más porque, como dice, se demoró un año, que es poco habitual y que es toda una familia en vilo por pedir justicia, y que de hecho surgen 2 pericias, ¿no?, en esta investigación. ¿Cómo es ahora el proceso por el cual se enfrentan esas pericias bueno, es un proceso probatorio, ¿no? Se tienen que demostrar un montón de cosas. ¿Cómo se lleva eso y qué probabilidades hay, digamos, de que las 2 pericias contradigan algunos hechos? ¿Cómo sigue todo esto? Mira, justamente la etapa procesal en la que a partir del 13 de septiembre vamos a empezar a cursar, es una etapa que se puede definir como una etapa de dudas, donde vamos a investigar, donde vamos a acompañar elementos. En esa etapa pueden convivir 2 pericias que sean contradictorias. La pericia oficial, que efectuó un licenciado en criminalística, el licenciado N, da cuenta de una circunstancia fáctica. El licenciado Enrique Proeger, que se presentó como perito de parte en su oportunidad, tiene una visión en algunos puntos opuesta a la pericia de N, a la pericia oficial sería. En esta etapa del proceso, esas 2 pericias pueden convivir, porque lo que se genera, ya te digo, es una etapa donde lo que predomina es la duda y estamos investigando. Entonces, nosotros los querellantes, agarrados de la pericia de Proeger, decimos, bueno, no, miren muchachos, hay que investigar. Realmente esto no fue un proceso, un procedimiento legal, plenamente legal, sino hay que investigar. En la etapa que sigue, que sería a partir de la audiencia preliminar, cuando se resuelve si la causa va a juicio o no va a juicio, ya se requiere no duda, sino una probabilidad de que el hecho haya ocurrido y que el autor sea la persona que se indica, ¿sí? Uh-huh. Hasta esa etapa también las 2 pericias pueden convivir, porque el fiscal o el defensor, en este caso del personal imputado, va a decir, no, mire, yo tengo una pericia oficial que dice que fue de una manera, y nosotros como querellante vamos a ir con otra pericia y decir, no, mire, yo tengo un perito que dice otra cosa. Hasta ahí pueden convivir las 2 pericias, si se quiere, contradictorias en algunos puntos. Si esta causa llega a juicio y se realiza un juicio oral y público en contra, te digo, de la persona que hoy está imputado, o si se amplía el espectro a algún imputado más, en esa etapa del juicio no van a poder convivir las 2 pericias. O sea, los jueces les va a corresponder establecer cuál es la pericia que dice la verdad. ¿Me entiendes? No pueden existir 2 hechos contradictorios. Ya ahí se necesita la certeza absoluta de que el hecho ocurrió de una forma determinada para condenar o para absolver al imputado. Previo a lo sucedido en la casa de Tino, doctor, la orden de allanamiento con la que ingresa el GEOP a la casa de Tino, ¿se sabe qué decía concretamente? Porque también hubo un montón de entredichos respecto a lo que había denunciado teóricamente un vecino, de que Tino estaba desde hacía un rato disparando, como se mencionó en su momento. Al día de hoy, ¿se pudo dar con esa orden de allanamiento? Sí, la orden de allanamiento nosotros la tenemos en poder prácticamente en los primeros momentos. Las circunstancias que hoy tenemos como vistas, ya te digo, no probadas, porque se va a probar en el juicio, pero que hoy nosotros tenemos ya como acreditados, como acusadores privados, es el primer orden que el hecho no es un hecho que haya ocurrido en un instante, fue un hecho que ha ido transcurriendo a lo largo de varios días. O sea, la denuncia de un vecino, una presunta presencia policial en el lugar, circunstancias que se fueron dando en días, y en días que no fue escalando la violencia. De todas maneras, con esta denuncia la Fiscalía pide una orden de allanamiento, que en realidad era una orden para identificar a la persona que estuviera dentro de la casa,
hacer una requisa y secuestro de armas en el caso si hubiera, y la imputación de un presunto delito o armas, o no sé qué le irían a imputar en ese momento a Tino. Esta orden, pedida por el Ministerio Público Fiscal, ya reconocía la funcionaria de Fiscalía que participó que la salud mental, la salud emocional de Tino en ese momento era endeble, era débil, por lo cual debía sí o sí al momento del operativo policial estar presente personal de salud pública para poder contenerlo. Eso es lo que dispone y así lo autoriza el juez, el doctor Ricardo Rolón, autoriza así la orden de allanamiento, requisa y secuestro, con la presencia de personal de salud. Pero en este protocolo, claro, ¿está contemplado la presencia de un grupo como el GEOP, un grupo especial de la policía? En este caso lo pidieron especialmente, no es de protocolo, sino que se pidió especialmente porque se hablaba de la presencia de armas y de que presuntamente Tino habría agredido con esa arma a vecinos o demás. Entonces, por eso se pide especialmente la presencia de GEOP, pero se pide la presencia de salud, y el juez así lo ordena, con la presencia de las ambulancias. Ahora nos encontramos que en el lugar, al momento del hecho, el GEOP comienza con el operativo, y es acá donde empiezan las discusiones y las grandes diferencias. El GEOP comienza a hacer operativo esta orden sin la presencia de una ambulancia. Tan es así que cuando se desencadenan los hechos que producen el homicidio de Tino, se tiene que esperar más de 40 minutos para que llegue una ambulancia al lugar para levantar el cuerpo. ¿Me entendés? O sea que esto es la prueba más contundente de que en ningún momento hubo un personal de salud alrededor. O sea, ya el incumplimiento, por eso nosotros como acusadores particulares estamos viendo de ir un poco más allá con las acusaciones, porque realmente se inició el procedimiento en contra de lo que el juez estableció, en contra de lo que el mismo funcionario de Fiscalía pidió y de lo que el juez ordenó, la presencia de personal de salud para contenerlo a Tino en el caso que fuera necesario. Doctor, ¿qué implicaría ir más allá de las acusaciones? ¿Cómo se atribuyen ahora justamente las responsabilidades, ¿no? Porque hasta ahora hablábamos de un solo imputado. Exactamente. Hoy el imputado que va a ser sentado a la audiencia el 13 de septiembre como acusado de homicidio agravado por ser personal policial, figura que no es liviana, es una figura que tiene una pena en expectativa de prisión perpetua, no es una pena mensurable en años, sino que es únicamente prisión perpetua en el caso de ser declarado culpable. Hoy el único, decía, imputado es quien disparó, quien presuntamente habría disparado. La intención de los creyentes particulares, por lo menos en el caso nuestro, es poder aportar elementos y poder sentar también como imputados con otra calificación legal probablemente a quienes fueron responsables del operativo, pero es algo que todavía lo tenemos en proceso y no lo hemos podido materializar y preferimos, una vez que lo tengamos en curso, poder informarlo, pero la idea es avanzar hacia los responsables del operativo. En esa investigación y con estos 6 meses vista que se tiene ahora a partir de esta audiencia de cargos, Marcos, ¿cómo trabaja todo este año y tanto de ya investigación y de actuaciones que se fueron realizando? Inclusive también hay objeción a determinadas actuaciones, como por ejemplo quizá en forma tardía hacer la reconstrucción del hecho en el lugar, lo también registrado por parte de la pericia particular, el doctor Prieger, que daba cuenta de las filmaciones que fueron secuestradas, filmaciones allí que el mismo equipo GEOP debió realizar. ¿Cómo trabaja todo esto a partir de esta fecha, digamos? A ver, todo lo que hoy tenemos reunido, o lo que hemos venido trabajando hasta la fecha, son indicios que nos permiten, que nos abren caminos para seguir investigando y seguir produciendo evidencia de aquí en adelante. Una de las cuestiones esta que vos hablás del tema de las imágenes, por ejemplo, se han peritado los dispositivos de memoria de las cámaras y hay resultados de pericia que determinan que no hubo imágenes grabadas, que no hubo imágenes borradas, que lo único que hay es un pequeño momento grabado. Bueno, son pericias que se han ido, ya son cosas que se tienen como evidencia y durante estos 6 meses se puede ir aportando prueba distinta o nueva prueba que pueda dar solidez a la acusación que se lleva. O sea,
No se descarta, vuelvo a insistir, no se descarta todo lo que hay para atrás. Cada parte iremos utilizando lo que nos sirve de eso y poder fortaleciendo con otras evidencias probablemente estas cuestiones. Es importante destacar, Roberto, esto como una cuestión casi hasta de conciencia ciudadana, Sí. que son las cosas que tenemos que pedirle a nuestros representantes de aquí en adelante. El grupo especial de policía no le provee a los funcionarios policiales cámaras oficiales para los procedimientos. Estas cámaras se las compran los policías. O sea, y con la seguridad que esto implica. O sea, primero, sí, que incluso hasta es un abandono en cuanto a sus trabajadores, porque eso en definitiva es lo que el personal policial después pretende usar como prueba. Si, bueno, mire, yo filmé lo que pasó en el operativo y no se lo provee la misma policía. O sea, estas son cámaras que se compran los mismos policías, sin estandarizar, con cuestiones que... esos temas son todas las cuestiones que vamos a ir discutiendo en adelante, y yo vuelvo a insistir, son temas que creo que tenemos que tomar conciencia en un futuro para darle seriedad y para darle la profesionalidad a estas fuerzas especiales, que estamos habilitándolos a ejercer la mayor violencia sobre la sociedad y no le estamos dando los recursos necesarios para que lo hagan y para poder controlarlos, porque en definitiva les permitimos ejercer violencia, pero no una violencia desmedida como entendemos nosotros se produjo en este caso. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos y todas las precisiones del caso con Ventana Andina. Estamos aquí a disposición para cualquier otra comunicación ante novedades. Yo igual, de la misma manera, Macarena y Roberto, les agradezco el llamado, estoy también a disposición. Otra de las cosas que yo voy a efectuar el día de la fecha, porque la audiencia está fijada, como les decía, el 13 de septiembre, a media mañana en la ciudad de Esquel, con la presencia del fiscal, el doctor Carlos Díaz Mayer, a través del sistema de Webex, a través de un sistema remoto en la comarca, y el imputado en principio va a estar también de manera remota en la oficina judicial de Rawson. Yo lo que voy a requerir el día de la fecha en la oficina judicial es la posibilidad de la realización de la audiencia en la comarca, utilizando como fundamento la presencia, el domicilio de las víctimas en el lugar, y otras cuestiones. Teníamos intención de que la audiencia pueda ser realizada en la zona, pero eso es algo que todavía no lo presenté, y en principio la audiencia va a ser en la ciudad de Esquel. Muy bien, bueno, ahí estaremos pendientes. Hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes. Bien, el doctor Marcos Ponce, abogado allí oficial de la querella, en este pretenso caso. Querellante, claro, en estas instancias de la apertura de investigación por el asesinato de Tino John. Lo que hemos escuchado del doctor es que avanzarán con los responsables. La idea, ¿no?, de justamente esta parte es avanzar con los responsables del operativo. Para escuchar esta entrevista y otras de Ventana Andina, recordad, está disponible el canal de YouTube de la radio FM Patagonia Andina Cooperativa. 10 de la mañana, 44 minutos. Quédate aquí en la 93.3.